contando como interno selectivo en la clínica anticoagulación con la doctora Montenegro y también con mi colega Sebastián, quien presentó la semana pasada síndrome de antifosfolípidos. Y esta semana me corresponde a mí presentar el tema de trombosis portal. En cualquier momento, si me dejan de escuchar o si deja de verse la pantalla, me avisa. Entonces, bueno, el contenido de esta presentación, inicialmente voy a hablar un poquito de unas definiciones, unas generalidades, la etiología de esta, tanto en cirrosis como en no cirrosis, epidemiología, fisiopatología, la presentación clínica, el abordaje, qué estudios de extensión se deben hacer y en qué casos, el manejo, qué pronóstico y complicaciones hay en esta afección y al final unos mensajes para llevar a casa. Entonces, bueno, pues de manera general, pues la trombosis portal, valga la redundancia, pues ocurre cuando hay un estrechamiento o un bloqueo de la vena portal por un trombo que se forma en su interior. Esta trombosis se puede dar, como vemos en la derecha, ya sea en el cuerpo principal de la vena porta o también en sus ramas intrahepáticas o sus tributarias, que son la esplénica y la mesentérica. Sí es importante de esto que esta es es algo que ocurre muy frecuentemente y especialmente en hígados con cirrosis. Sin embargo, no solamente en estos casos, sino también sin tener que asociarse a enfermedad hepática, como es en la malignidad, en estados de sepsis abdominal, por ejemplo, pancreatitis, entre otros muchos procesos inflamatorios que ya pues vamos a profundizar más adelante. Entonces, bueno, la etiología en general, la causa más común sabemos que es la cirrosis, pero pues cabe y vale la pena ahondar en lo que es el hígado no cirrótico. ¿Por qué? Porque este pues se ve particularmente en estados protrombóticos, ya sean heredados o adquiridos. Vemos que los más comunes son los trastornos mieloproliferativos primarios. Esto se asocia mucho a la mutación del gen JAK. Más adelante voy a hablar también de las pruebas y en quién se deberían tomar. Y pues estos trastornos mieloproliferativos se ha visto que es el estado procoagulante más común en el hígado no cirrótico, al igual que pues otros estados procoagulantes como puede ser la hemoglobinuria paroxística nocturna, el síndrome antifosfolípido, la hiperhomocistinemia, los trastornos hereditarios, una deficiencia de proteína CS y pues también algunos otros casos con menor frecuencia como la mutación del factor 5 de Leiden, la mutación del factor 2 o el gen de la tetrahidrofolato. También pues hay otras condiciones que comúnmente se ha visto que generan de cierta manera un estado protrombótico como son el embarazo, las enfermedades inflamatorias crónicas, el uso de anticonceptivos orales, las neoplasias malignas y se ha visto también que pues, incluso en el 25% de los casos de la trombosis portal también se asocia a la malignidad. Por otro lado, pues también otros factores que pueden llegar a provocar esto son todos estos procesos inflamatorios abdominales que también se asocian a un daño endotelial vascular, como pues la pancreatitis, colangitis, apendicitis, absceso hepático, o también procedimientos quirúrgicos como la esplenectomía, la colectomía, traumatismos abdominales, entre muchas otras manipulaciones e intervenciones a nivel abdominal. La epidemiología, mm, en cirrosis vemos que la trombosis portal se ha visto una prevalencia reportada según la serie que se revise entre 0,6% al 16%, siendo más común en aquellos estados más avanzados, entonces pues precisamente en pacientes que se están esperando un trasplante hepático e incluso en un 35% en aquellos pacientes cirróticos que a la vez tengan asociado un carcinoma hepatocelular. Por otro lado, en lo que es la trombosis portal no cirrótica, en esto sí hay un conocimiento más limitado de su prevalencia. eh, no es tan clara la incidencia y prevalencia porque también es muy poco frecuente. Entonces, pues, por tal motivo, pues es un desafío a nivel epidemiológico y pues en los estudios que tenemos actualmente es una variabilidad significativa. En general, se puede decir que en la población, digamos que sin otros factores de riesgo, a lo largo de la vida puede haber un riesgo de 1% de llegar a desarrollar en algún punto la trombosis portal. Entonces, bueno, la fisiopatología.
como vemos siempre en los casos de trombosis, recordar la tríada de Virchow, un estado hipercoagulable, una alteración del flujo en la sangre y un daño endotelial. Específicamente en la cirrosis, estos tres se cumplen a cabalidad porque vemos que hay un flujo sanguíneo lento a través del hígado debido a esta fibrosis, las cicatrices que se forman por el proceso del cirrótico y a la vez, pues este cambio lleva a una hemodinamia portal alterada que también pues va a causar que se aumente la formación de trombos. Asimismo, como tal, parte del proceso cirrótico crea una alteración y un imbalance en los factores de coagulación y puede llevar a un estado hipercoagulable. Asimismo, pues vemos que en el hígado no cirrótico, principalmente su fisiopatología va a estar centrada en un estado protrombótico y también vemos que, digamos, en los casos que son asociados a malignidad, puede verse alguno de estos tres factores afectados, ya sea por una invasión vascular directa o una compresión, ya sea por la masa tumoral o los ganglios linfáticos afectados. De la presentación clínica, vemos muchas veces que llega a ser asintomática. En aquellos casos que puede llegar a presentarse sintomatología, muchas veces se asocia a la sintomatología que está asociada a la hipertensión portal. Esta es una consecuencia que se da usualmente por ya una trombosis más crónica y algunas características clínicas podrían llegar a verse como una plenitud abdominal, por ejemplo, en el hipocondrio izquierdo asociado a la esplenomegalia o también otras complicaciones de la hipertensión portal, como lo pueden ser la aparición de varices y hemorragias digestivas asociadas. Por otra parte, la presentación, digamos, en lo que es específicamente la trombosis portal aguda, no cirrótica y no maligna, esta sí suele verse una presentación clínica que predomina el dolor abdominal, puede llegar a presentarse fiebre hasta en más de la mitad de los pacientes y ascitis también, y complicaciones importantes de la trombosis portal aguda y que más adelante vamos a profundizar en qué se debe tener en cuenta para evitarla, es la extensión a la vena mesentérica superior. ¿Por qué? Porque esto puede tener varias complicaciones que pueden llegar a ser fatales, iniciando como un esquema intestinal, por ser un infarto intestinal, un ilio, que puede verse como también la hematoquesia, la fiebre, la sepsis, y pues claramente esto va a conllevar una alta mortalidad. Por otro lado, pues digamos, una trombosis portal que llegue a aparecer en un paciente que ya tenía cirrosis y es una trombosis de nueva aparición, puede presentarse como un cuadro de descompensación hepática. Entonces, pues se vería ascitis, un empeoramiento de la ictericia o una hemorragia por varices. El abordaje. Entonces, de manera general, pruebas de función hepática, realmente estas pueden llegar a ser normales o pueden estar ligeramente alteradas. Este pues no sería el caso en pacientes cirróticos, pero digamos que otras complicaciones asociadas como la hipertensión portal pueden llegar a que se vea también trombocitopenia relacionada a la esplenomegalia o en unos casos mucho más crónicos que puede llegar a comprimir la vía biliar, se crea algo que es la biliopatía portal, que en este caso pues podríamos ver un aumento en la fosfatasa alcalina, bilirrubinas elevadas, que se comportaría muy similar a lo que sería un perfil obstructivo. Entonces, bueno, lo que se haría, lo que se recomienda de imagen en la trombosis portal como de primera línea sería un ultrasonido Doppler. Este se ha visto que tiene una sensibilidad y especificidad bastante altas, con rangos entre el 80 y 99%, una precisión del 88 al 98%, pero cabe resaltar, como siempre, que pues particularmente el ultrasonido es muy dependiente de su operador. Entonces, pues siempre hay que tenerlo en cuenta y correlacionarlo con la clínica y nuestra sospecha. Entonces, ¿cómo se vería usualmente en el Doppler? Pues veríamos materiales isoecóicos o hipocóicos, o también en estados más crónicos podría llegar a verse hiperecogenicidad. También, digamos, con el Doppler nos sirve porque podemos ver la ausencia o la disminución del flujo y asimismo también con la ayuda del Doppler podemos ver múltiples vasos tortuosos que, digamos, esto ocurre a nivel
trombosis portales crónicas que ya se conoce como cavernoma portal, que son la creación de colaterales de la vena porta. Se puede llegar a ver también la esplenomegalia asociada y pues estos son otros modalidades que realmente no se recomiendan de rutina, digamos un ultrasonido con contraste o uno endoscópico, que pues se habla que puede llegar a tener un beneficio en lo que respecta a demostrar flujo en venas portas que son más pequeñas. Respecto a la tomografía y resonancia magnética, estas son útiles porque nos dan información adicional de la extensión del trombo y pues sirven en el contexto de ver cómo es el estado de órganos adyacentes. Entonces, digamos, como había hablado previamente, ver que no existe un isquema intestinal, que pues sería una de las complicaciones agudas que más nos deberían causar urgencia. También, digamos, en la modalidad con contraste, en una tomografía computarizada podríamos distinguir entre un trombo blando o uno maligno, según la etiología de cada paciente. Por otro lado, la resonancia magnética se habla que puede tener una sensibilidad hasta incluso del 100% en algunas series y una especificidad del 98%, que también puede ser útil en la evaluación y el seguimiento. Y finalmente, pues, un PET-CT, pues ya sería útil, digamos, en el caso de que sea una obstrucción maligna versus benigna, pero pues en un estado usual no sería. Uy, la doctora levantó la mano. Doctora, no se le escucha. Doctora, qué pena que No no se se, le como, no se escucha nada. Se escucha. escucha que usted era debajo del agua. ¿Ya me oyen o nada? Ahora sí, Sí, ahora. señora, ahora sí. Bueno, hay una cosa que es muy importante es resaltar y es la, el hallazgo de una trombosis portal en una tomografía de abdomen normal, ¿sí? Esto que está hablando de TICOR son angioresonancias de abdomen o angiotac de abdomen en fase venosa, pero no un TAC de abdomen normal, porque Ujú. muchas veces el llenado vascular de la aorta es lento, entonces hacen los cortes del TAC y no alcanza como a ver el retorno del contraste, no se llena la aorta y la identifican como una falsa trombosis portal. Entonces es súper importante, por ejemplo, un TAC de abdomen, pedir el confirmatorio, el Doppler portal, para estar seguros de que sí sea una trombosis portal verdadera. Perdón por la interrupción. Sí, doctora, de acuerdo. Sí, 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 muchas gracias, sí, señora. Sí, importante tenerlo en cuenta entonces también. Bueno, también pues en el contexto de la hipertensión portal se habla de estudios endoscópicos para evaluar sus complicaciones como las varices de alto riesgo, en caso de ser necesario y según la estabilidad del paciente realizar ligaduras de bandas esofágicas, el uso de beta bloqueantes y así minimizar riesgos y complicaciones. Digamos las guías como tal. Según el estado del paciente, dicen que no es necesario retrasar la anticoagulación es a la espera de un estudio endoscópico necesariamente. Entonces, pues también es algo que se debe evaluar en los pacientes. Entonces aquí viene una de las partes más importantes y es en los estudios que vamos a hacer, de estudios etiológicos y a quién vale la pena hacer estudios etiológicos. Entonces, principalmente, esto tiene importancia en la que es la trombosis portal no cirrótica, porque en esta, pues, los factores de riesgo asociados son aquellos de hipercoagulabilidad. Como hablé previamente, el estado o la afección que más se asocia a una aparición de una trombosis portal no cirrótica son las neoplasias mieloproliferativas, específicamente aquellas asociadas a la mutación del gen JAK. Entonces también esto también es seguida del gen de la protombina, también síndrome de antifosfolípidos y también pues se ve en estas otras patologías asociadas a las neoplasias mieloproliferativas que son la policitemia averea, trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria. Entonces pues
digamos, son en estos pacientes en los que son no cirróticos, sin un factor provocado, digamos, que no haya tenido nunca, si no haya tenido una intervención quirúrgica o algún estado inflamatorio abdominal que haya salido de la nada la trombosis portal, es en los que valdría la pena hacer estudios de extensión. Principalmente la mutación más común, como dije, es el del gen JAK. Y también, pues las guías hablan de que, digamos, si el gen JAK sale negativo, se podría hacer una mutación, un estudio de la mutación del gen de la calreticulina. Y si estos dos salen negativos, ya pues se habla incluso de tener que hacer estudios a nivel de médula ósea para descartar estos diferenciales. Ya en cirrosis, realmente como es un estado que cumple perfectamente todos los factores para generar una trombosis, realmente que los estudios no han demostrado algún beneficio y no hay una utilidad sería útil, pues una utilidad sería buena en poblaciones de alto riesgo que hayan tenido antecedentes de familiares con defectos protrombóticos, pacientes que tengan múltiples sitios de trombosis, aquellos que tengan trombosis recurrente. Entonces, en esto sí valdría la pena hacerlo porque pues nos cambiaría las decisiones de tratamiento, específicamente en lo que es la duración de la anticoagulación, o por ejemplo, si es un paciente que tiene un síndrome de antifosfolípidos, también cambiaría el manejo porque tendríamos que anticoagularlo con warfarina. Entonces, digamos, algunos de los puntos que habla la guía de la Asociación Americana de las Enfermedades Hepáticas, ellos hablan que, por ejemplo, en cirrosis es fundamental descartar que haya una obstrucción venosa que sea atribuible a un hepatocarcinoma. Asimismo, dice que no es necesario un estudio extensivo de estas condiciones trombofílicas porque a no ser que tenga una historia familiar o algún estudio de laboratorio que puedas tener, levantar sospechas de que tenga alguna trombofilia, no es necesario indagar a profundidad y en pacientes que tienen trombosis portal sin cirrosis, que no tenga un factor claro provocado, ahí sí sería necesario una investigación principalmente de estos desórdenes mieloproliferativos. Ya en el manejo también va a variar si es un hígado no cirrótico o cirrótico, siendo fundamental, como siempre, pues el pilar del manejo en este caso es la anticoagulación. ¿Cuál es el objetivo? Pues sería revertir, prevenir la trombosis y asimismo evitar que ésta se extienda o progrese para pues evitar tanto las complicaciones agudas como las complicaciones crónicas como pueden ser la hipertensión portal. Entonces, eh, clásicamente se habla y con los estudios que se han usado y en los que se ha evaluado en estos pacientes, principalmente se habla de los heparinas de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada. Eh, la guía europea, por ejemplo, habla que se puede iniciar con heparina de bajo peso molecular o la heparina o la heparina no fraccionada y después continuar con warfarina. Sin embargo, pues como hemos visto recientemente y también en otras patologías de la enfermedad tromboembólica, el uso de los anticoagulantes orales directos tiene realmente tiene resultados favorables en lo que es la trombosis portal aguda, específicamente la no cirrótica. Digamos, la guía europea habla que la duración mínima del tratamiento debe ser 6 meses mínimo, pero pues esta se va a extender indefinidamente ya según veamos cuál es la etiología subyacente. En el hígado cirrótico también se habla de que se podrían preferir la heparina de bajo peso molecular porque pues sabemos que es un régimen de dosis fija, no es necesario hacer monitoreos de laboratorio, especialmente teniendo en cuenta que es un hígado cirrótico, que tiene los factores de coagulación alterados, que van a tener unos tiempos de coagulación muy lábiles, entonces pues facilita el manejo en los pacientes, pero digamos hay que tener unas consideraciones que se puede decir que son, por ejemplo, la administración subcutánea diaria, que puede llegar a ser incómodo para los pacientes, que puede afectar su adherencia, que asimismo todo el proceso hepático lleva a otros síndromes que pueden también afectar la función renal y por eso es importante tener en cuenta porque, como sabemos, la heparina bajo peso molecular se debe ajustar a la función renal.
Otra consideración importante tiene que ver con la reversibilidad, digamos, especialmente porque, ejemplo, si un paciente está en lista de trasplante y hay que hacer una reversibilidad emergente, el uso de plasma fresco congelado puede llevar a una sobrecarga de volumen, o el uso de los complejos protombínicos pueden llevarnos al otro lado y pues causar un estado hipercoagulable. Entonces también son factores a tener en cuenta en el momento de usar estos fármacos. Específicamente en estudios de el uso de anticoagulantes orales directos en cirrosis, veíamos que los estudios pivotales de los DOACs excluían a los pacientes con cirrosis. Entonces siempre se tienen datos limitados respecto a su uso. Sí, y por eso mismo también en general, cuando hablamos de una enfermedad hepática grave, o sea, según la categoría de Child Pugh, cuando hablamos de la Child Pugh C, todos los DOACs están contraindicados. No obstante, hay un anticoagulante oral directo particularmente que sería ideal, por ejemplo, en el uso de un paciente en lista de trasplante, como es el dabigatran, porque es el que menor metabolismo hepático tiene, y aquí en Colombia tenemos su reversor específico, que es el idarucizumab. Entonces, digamos que este sería bastante útil en caso de una intervención emergente. Por ahora a Colombia no han llegado los reversores de los antagonistas del factor DISA, que es el andexaned alfa, pero se estima que en un año ya estaría disponible. Entonces pues nos abriría también la posibilidad de usar estos con mayor seguridad. Digamos, este es un metaanálisis que evaluó 5 estudios en los que sí se incluyeron pacientes con cirrosis, en los cuales se utilizó anticoagulación con anticoagulantes orales directos. Y en general, pues el desenlace primario se vio que la mortalidad por cualquier causa resultó menor en aquellos que habían recibido anticoagulantes orales directos versus los que no. Y esto fue también asociado a una incidencia de la mortalidad acumulada mucho menor a lo largo del tiempo. Esto también vale la pena resaltar que incluso fue independiente de qué tan severa fuera la trombosis y su grado de recanalización. La duración en el manejo cirrótico no hay tampoco evidencia clara de cuánto debería ser la duración de la terapia. Digamos que en general las recomendaciones, igual que en la no cirrosis, en los trombosis portal no cirrótica, sería mínimo de 6 meses, teniendo en cuenta que pues en la cirrosis puede haber un estado de hipercoagulabilidad subyacente, o pues que un paciente esté en listado de trasplante que puede dificultar en algún punto llegar a ser un procedimiento emergente. Respecto al monitoreo y seguimiento, estas son de la guía americana. Hay unos puntos importantes que tienen que ver con el porcentaje de obstrucción. Digamos, si es un paciente con cirrosis que tiene una trombosis reciente, ya sea de las ramas intrahepáticas pequeñas, o que sea una trombosis portal mínimamente oclusiva, es decir, menos del 50% de la luz, eh, ellos consideran posible una observación seriada con imágenes cada 3 meses para evaluar la extensión de esta trombosis. En cambio, en aquellos pacientes que tengan una reciente que sea oclusiva o parcialmente oclusiva, que es más del 50% del lumen, en este caso directamente ya hablan de que se debe considerar la terapia antitrombótica. Por otro lado, también en aquellos pacientes que tengan una oclusión crónica completa, que tengan una transformación cavernomatosa, que ya tenga colaterales establecidas, se habla que no hay una evidencia clara que haya un beneficio de ya sea anticoagular o una terapia intervencionista o invasiva. Y entonces ya en estos casos ellos se centran específicamente en tratar
y prevenir las complicaciones de la hipertensión portal. Como había mencionado previamente, em, al inicio de la presentación, los estudios sugieren que por ejemplo, la ligación de varices endoscópicamente se puede hacer de manera segura sin necesidad de parar la anticoagulación y pues idealmente siempre la anticoagulación debe ser iniciada tan pronto posible, no debe ser atrasada a la espera de que se haga una erradicación de varices o se logre un bloqueo adecuado con betabloqueadores. Ya el manejo invasivo, pues nunca, nunca, nunca debe ser la primera línea de manejo. Como dice la doctora, a las venas hay que tratarlas con cariño, ya sea en este caso o en otras afecciones que hemos visto. Entonces, cuando se debe hacer esta, ya digamos que hay una progresión de un trombo que incluso con el tratamiento médico no hubo mejora y hay un infarto intestinal inminente. En estos casos se podría utilizar trombolisis endovascular, en algunos casos una intervención quirúrgica y ya pues como alternativa una derivación portal intrahepática o pues TIPS como se le conoce. ¿Cuál es el riesgo de estas intervenciones? Es que se ha visto que tienen mayor recurrencia de la trombosis porque pues hay un traumatismo endovascular a la íntima y entonces pues se promueve a que se generen otra vez estos estados protrombóticos a nivel local. Lo que respecta al pronóstico, cuando hablamos de una trombosis portal aguda no cirrótica, es fundamental que hagamos un diagnóstico precoz y también iniciemos de manera lo más pronto posible la anticoagulación, porque pues entre más rápido se anticoagula el paciente, más rápido es posible la recanalización de la vena porta. Esto también se asocia a una tasa de supervivencia a 5 años de hasta el 85% y la mortalidad que se ve en el resto de los casos realmente se ve asociada a las complicaciones de la hipertensión portal. También pues hablamos de que siempre pues hay un buen pronóstico, a excepción de cuando haya una progresión de infarto intestinal que pues ya requiere intervenciones emergentes e invasivas. Cuando hay trombosis portal extrahepática crónica, como ya han habido tiempo, digamos, para compensación, generación de colaterales, hay una menor mortalidad relacionada con las complicaciones de hipertensión portal y se ha visto que hay una función hepática que se mantiene preservada frente, digamos, a la cirrosis, que en la cirrosis sí se ve que incluso a 2 años, sin un manejo adecuado, se podría tener una mortalidad de hasta el 55%, siendo pues la causa principal de esta, pues una disfunción hepática, una descompensación de la enfermedad hepática de base. ¿Qué complicaciones hay a largo plazo de la trombosis portal? Principalmente la hipertensión portal, que se puede presentar con esplenomegalia, varices, sangrados digestivos, y esta pues es la mayoría de los casos de trombosis portal crónica. La isquemia intestinal, que se ve principalmente en la progresión aguda, como hablamos cuando un trombo se extiende de la vena mesentérica superior, hay una obstrucción de su flujo con una construcción y oclusión arterial refleja, que pues puede llevar a una situación de alta mortalidad. También hablamos de una trombosis portal séptica, que se conoce como pileflebitis, que también se desarrolla en pacientes con infecciones abdominales. En estos casos, las guías hablan también de incluir manejos antibióticos asociados a la anticoagulación y también crónicamente la colangiopatía portal, que como lo había mencionado antes, es la comprensión extrínseca de los conductos biliares por la porta. Entonces, pues esto puede llegar también a generar estenosis isquémicas de la vía biliar, ictericia obstructiva, colangitis y como tal todos los desenlaces asociados a estas afecciones. Em, de, mane- bueno, de manera general, pues, ¿qué mensajes son importantes para tener en cuenta en la presentación de la trombosis portal? Como vemos, factor de riesgo,
sabemos claramente que es como en la cirrosis, va a ser la causa principal, pero es importante tener en cuenta que en los no cirróticos vamos a tener que indagar por trastornos mieloproliferativos, estudios de Jack y otras trombofilias para evaluar el riesgo de estos pacientes, que a la vez pues va a cambiar nuestra duración de manejo o incluso el tipo de manejo que demos. Em, Vimos que el manejo es la anticoagulación en primera línea va a ser la anticoagulación, especialmente cuando es aguda y no cirrótica, porque vamos a prevenir que se generen isquemias intestinales o que progrese y crónicamente nos lleve a complicaciones de hipertensión portal. En general, al menos se debe anticoagular al 6 meses y pues según la etiología, según los estudios que hayamos hecho, se puede evaluar un manejo de manera indefinida. Ya vimos que no hay un consenso claro respecto al agente farmacológico preferido, pero pues tendríamos que individualizar según características de cada paciente. Los DOACs, como han estado recientemente, han tenido unos resultados muy favorables y pueden ser una herramienta muy útil para el manejo de esta patología. Y el pronóstico, pues entre más rápido actuemos, entre más se use la terapia indicada, vamos a tener un mejor pronóstico, menores complicaciones y también menores tasas de recurrencia. Y gracias. No sé si- Em, Hay una Héctor hizo yo creo que vale la pena que todo el mundo y es la diferencia que hay entre las preguntas formuladas y las preguntas formuladas. Doctora, Y no se le escucha otra vez. Se escucha Espera, bien. Ahora sí, ahora sí. ¿ya? ¿Ahora ya me oye? Y ya, perfecto. Entonces, estaba diciéndoles que es súper importante la diferenciación entre las trombosis en hígado cirrótico y las trombosis en hígado no cirrótico. Y pues en las trombosis en hígado cirrótico que son tan frecuentes, pues no hay que ponerse a pedirle pendejadas al paciente. Incluso hay trombosis en hígados cirróticos asociados a hepatocarcinomas en las cuales hay invasión del hepatocarcinoma dentro de la porta, o sea, hay como una trombosis neoplásica y en esos casos ni siquiera está indicada la anticoagulación. Entonces, digamos que yo le dije a Héctor cuando estábamos hablando de la preparación de este tema, le dije que fuera muy enfático en hablar de trombosis portal en hígado no cirrótico y dejáramos el hígado cirrótico como, bueno, sí existe, ya habla, porque, porque realmente en hígado cirrótico sí es muy frecuente, en cambio en hígado no cirrótico hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta y lo más importante es, por favor, no vayan a interconsultar a estos pacientes a cirugía para hacer procedimientos invasivos en la porta. Inicialmente el tratamiento es anticoagularlos y anticoagularlos bien anticoagulados. Es por esta razón que seguramente los anticoagulantes orales directos van a ser muy rápidamente el tratamiento de elección para estos pacientes porque por supuesto ellos generan una mayor estabilidad y tienen porcentajes de recanalización más eficaces que los pacientes que estaban con heparina o warfarina y veremos si en el futuro los pacientes con DOACs hacen menos degeneración cavernomatosa de la porta que los pacientes que están tratados con heparina o warfarina, lo cual pues nos dará la razón a lo que siempre pensamos y es que estos pacientes se recanalizan mejor, hacen menos postrombótico, porque al final la recanalización cavernomatosa de la porta pues es un síndrome postrombótico portal. Entonces, no sé si haya preguntas, Héctor, súper buena la revisión. Doctora, voy a devolverme un segundito de lo que usted mencionó. Pues este estudio era chiquito, pero pues igual tenía 500 pacientes, pero igual sí se vio un poquito, bueno, un poco más la recanalización en los pacientes que sí recibieron DOAC también. Sí, pues eso tiene mucho sentido porque recuerden que la recanalización tiene mucho que ver con asegurar una adecuada anticoagulación.
Y pues desafortunadamente en los pacientes con heparina o warfarina, pues obviamente mantener niveles terapéuticos de INR, que el paciente esté bien anticoagulado, etcétera, etcétera, pues no es tan fácil. Entonces, yo creo que el futuro, por lo menos en trombosis en hígado no cirrótico, será el uso de anticoagulantes orales directos y seguramente también en los pacientes que sean candidatos a trasplante que estén trombosados, porque como les dijo Héctor, pues el uso del idarucizumab para la reversión de la anticoagulación en los pacientes, por ejemplo, con dabigatran, que no tiene primer paso hepático, entonces es seguro en pacientes con Child B, y que seguramente pues será una alternativa cuando tienen trombosis portales y van a estar enlistados para trasplante. Juan Sebastián levantó la mano. Sí, buenas noches. Hola, buenas Eh, noches. una pregunta, pues no sé, para Héctor o para la doctora. En pacientes pues, que llegan en un estado hiperagudo con una descompensación acítico-hematosa, pacientes previamente cirróticos, a los cuales pues yo les sospecho que debuten, digamos, en la hospitalización con una complicación actual de la trombosis portal, ya sea, por ejemplo, que debute con un hepatorrenal o que tenga varices esofágicas de alto riesgo, es decir, que yo le encuentre puntos rojos o que tenga hallazgos de varices sobre varices o algo por el estilo. Yo, ¿qué consideraciones debería pues tener en cuenta en ese tipo de pacientes para la anticoagulación que pues adicionalmente tengan trombosis de la aorta? No, pero pues no le vayas a hacer responder al pobre Héctor esa pregunta, Juan. Em, el, a ver, el tema es que siempre que usted tenga un paciente con alto riesgo de sangrado, pues tendrá que buscar estrategias fácilmente reversibles y fácilmente manejables en el caso en el que el paciente tenga un sangrado agudo. Entonces, pues teóricamente uno diría, no, pues póngale dabigatran, no tiene primer paso hepático, es fácil y tiene agente reversor, pero si tienes un paciente con varices esofágicas con alto riesgo de sangrado o con varices esofágicas que sangraron recientemente, es más, tuvimos el caso hace poquito en el hospital, pues ponerles dabigatran es una bomba de tiempo. Recuerden que el dabigatran tiene una cubierta de ácido tartárico que se diluye por esterasas inespecíficas en la primera porción del duodeno y pues uno a unas varices recién sangradas les echa ácido tartárico encima, pues es altamente probable que ese paciente tenga un nuevo episodio de hemorragia digestiva. Entonces, pues en esos escenarios agudos, en esos escenarios de esos pacientes tan severamente comprometidos, habitualmente nosotros utilizamos medicamentos que sean reversibles. Si el paciente va a estar en cuidado intensivo y podemos hacerle un normograma, por ejemplo, para heparina no fraccionada, pues el uso inicial de heparina no fraccionada en cuidado intensivo monitorizada estrictamente con normograma o el uso de heparinas de bajo peso molecular en el caso en el que el paciente no tenga trombocitopenias de riesgo o otros estudios interesantes que existen que pues no se los mostró Ecticor porque pues estoy segura que por tiempo se extendía demasiado, pero hay unos estudios bien bonitos con fondaparinux en pacientes con trombosis, con trombocitopenias asociadas a compromiso de la función hepática. Es más, tenemos un paciente hospitalizado en este momento que tenemos en una condición parecida a la que tú dijiste, no está tan enfermo, pero podría estar más enfermo de lo que está y lo dejamos con anticoagulación plena con fondaparinux. Entonces, utilizar un medicamento que tú puedas controlar fácilmente, que puedas medir y que puedas revertir fácilmente para el manejo del sangrado, creo que es lo que hay que hacer en el caso en el que tengas un paciente en las condiciones en las cuales preguntaste qué podríamos hacer con un paciente en esa situación. Yo lo que creo es que uno debe aludir a la prudencia, especialmente cuando los pacientes están hospitalizados y especialmente en este momento en el cual solamente tenemos disponible idarucizumab. Pues sabemos que sulfato de protamina no es el medicamento de elección creado para reversión de la anticoagulación en pacientes con heparinas de bajo peso molecular, pero funciona bastante bien para revertir sangrado, pues para revertir efecto en pacientes que estén sangrando agudamente con heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. Entonces, eso sería lo que yo le pondría a tu paciente.
Perfecto, doctora, muchas gracias. Qué pena, y hay otra pregunta, ya hablando como de trombosis portal no cirrótica, en pacientes que tienen, por ejemplo, mielofibrosis primaria con mutación del JAK2 y que, o sea, vienen hospitalizados nuevamente y yo interpreto que el paciente puede tener una progresión de su mielofibrosis o una recaída tumoral y esté avanzando, yo que sea, trombocitosis inicial o algo por el estilo. Y ya venía previamente anticoagulado. Yo ahí, o sea, que tengo, digamos, que tener en cuenta para evitar, pues, complicaciones asociadas a su trombosis portal. O Pero simplemente también le está, dejo, pero está sí, trombocitopénico. no, o sea, no, normal, sin trombocitopenia. No, si es un paciente que no está pancitopénico, que no está trombocitopénico, que no está anémico, pues tú le puedes dar su anticoagulación. Lo que pasa es que si el paciente tiene una trombosis portal asociada a una mutación del gen del JAK, pues ya sabemos que el pronóstico de esos pacientes realmente es muy malo porque pues esos pacientes normalmente van a evolucionar a un mieloproliferativo o a un mielodisplásico. No sé si eso era lo que querías Sí, saber. sí, sí, Yo sí, le entiendo. dejaría la anticoagulación. Ok, listo, doctora, muchas gracias. Con gusto. Listo, creo que no hay más preguntas. Doctora, en serio, muchas gracias por la charla, estuvo muy excelente y gracias, doctora, por acompañarnos. A usted. Gracias, Listo, que gracias a tengan todos. linda noche. Gracias, doctora, por complementar la charla también. Muchas